Un grupo de profesionales del Hospital Clínic de Barcelona consensúan en un estudio preliminar que fumar a partir de 5 porros a la semana. ¡Atentos todos! ¡Atentos todos! Y tú, Óscar, que fumáis muchos porros, que estáis todo el día con el porrillo. Fumo, ¿Cero? Fumé. ¿Y ahora cuánto hace que no fumas? Nada. Llevaré un par de... días. De horas. Un par de horas. ¿A qué hora entramos? No, es broma, llevaré un par de años. Ah, bueno, eso está muy bien. Sí. He fumado hace poco CBD. Espera, Óscar, que ahora... Que te la chapa. o sea, que tienes que contar de toda una historia, ¿eh? Vale, perdón. O sea, ¿qué cosa le preguntas? No, Óscar, vamos a hablar de la invasión de Afganistán. Hostia, pues yo cuando estuve en Afganistán... Cuando maté a... Bueno, espérate. Pues que a partir de 5 porros a la semana ya implica un riesgo claro para la salud. Este grupo de expertos, además, alertan del peligro del cannabis, muchas veces visto como que no tiene consecuencias para la salud. España, este último mes, se ha calculado que es el país de la Unión Europea donde se consume más marihuana, consumiéndola un 9% de la población, que es un porcentaje elevadillo, un 10%, como tú el tema del tarot, que es totalmente... 5. Pero el 10 es el primero que has dicho. Ya, ¿Te bueno, ha salido Sí, pero aquí estamos en constante evolución. Porque para mí esto es aprendizaje Ha también. rectificado rápido, Claro. ¿no? Bueno, un 5%. Es un porcentaje elevado. ¿Tú ya no fumas? ¿Tú no fumas? No. ¿Estás de acuerdo? Evidentemente, si dicen eso es porque hay datos, pero tú ya a nivel de consumidor, exfumador, y todos conocemos a 1000 personas que fuman y que siguen fumando. Sí. ¿Estás de acuerdo con esto o crees que es una exageración? ¿Crees que se ha blanqueado mucho la marihuana, los porros, como que no hacen nada? Correcto. Y hacen más de lo que... No sé si este dato es así, pero creo que son muy perjudiciales para la mente y como es una droga socialmente tan aceptada, ¿no? Drogas blandas y tal, pero creo que toca mucho. Es una droga muy peligrosa mentalmente, que hace muchos estragos y que se ve en la sociedad, se ve. Sí. ¿A ti te afectó? A mí me afectó... ¿Notabas? No lo sé, porque yo me he dado más... muchos golpes también. No sé hasta qué punto me ha Ya afectado. puede afectar. Pero sí que es cierto que era muy desastroso de memoria, de olvidar cosas, perder cosas, lo notaba. Y creo que también cambios de humor, también, ¿no? Época que dejas de fumar, vuelves a fumar, no sé qué, y cambios de humor y cosas. ¿Eras adicto? Hostia, vaya declaraciones. Fui adicto. No, pero mucha gente que no se da cuenta y es adicto. No, aunque fume 2 fui porros adicto al día. porque yo me fui de casa a una edad temprana, por lo que yo con 18 años ya vivía solo con mi Play y mis amigos. Claro. Eso me hizo que fuera muy fácil para mí fumar. Yo fui adicto durante mucho tiempo, donde lo típico, no podía irme a la cama sin fumarme un porro. Fui adicto mucho tiempo. Luego descubrí cuando crecí la parte social, el fumar de vez en cuando, fumar cuando iba de fiesta, que la gente que es capaz de hacer eso, olé, genial. Si tú eres capaz de no fumar nunca, pero un día vas a una playa en no sé dónde y le das 2 calos y tal y te lo pasas guay, genial. El problema es depender de ello, ¿no? Y con la marihuana es fácil porque es tan social y hay tanta facilidad para conseguir. ¿Tú has fumado alguna vez? No digo probar una vez, ¿eh? ¿Has tenido alguna época de...? No. Pero sí que he tenido amigos y yo lo que más he notado de todo esto, sobre todo, eran los cambios de humor. ¿Notas? Sí, lo notaba mucho de mis amigos. Comparado con antes de fumar, que había más... Y cuando o no tenían, no les faltaba, no sé qué, o sea, habían cambios de humor muy bestias, sí. Ajá. Y yo pienso como vosotros, que se ha blanqueado mucho, que siempre se ha dicho, no, es mejor fumar un porro que un paquete. No, fúmate un paquete de porros, a ver qué es mejor, ¿no? Y bueno, yo entiendo que se ha blanqueado también porque a nivel medicinal pues tiene ciertos elementos terapéuticos y tal. Pero que los tiene. Que hay que, sí. Los tiene. Pero que tampoco hay que dejar de decir lo que es. Yo sí, siempre lo he dicho aquí, que creo que está muy blanqueada. Muy blanqueada porque parece incluso que sea guay, ¿no? Y no, es una droga más, ya está. No digo que te vayas a morir y hay gente que fuma toda su vida. Tienes a Snoop Dogg, que se habrá fumado hasta esta jarra y el tío sigue rapeando y se ve bien. También tú piensas, ¿y si no hubiera fumado nunca, cómo estaría? A lo mejor estaría 20 veces mejor. No lo podremos saber porque no podemos tirar para atrás. Yo sí pienso que la marihuana está demasiado bien vista para lo que es. Yo también he fumado una época y nunca mucho, pero sí que tienes tus momentos. Ni me ha gustado mucho, la verdad.
ni me parece que sea una gran cosa, pero sí que conozco mucha gente que se ha vuelto muy adicta y que no lo diría. Sí, él mismo no lo reconoce porque no se da cuenta. Pero lo que tú dices, siempre antes de ir a dormir, después de comer, o no sé cuántos, siempre tiene que tener, cuando no tiene, está desesperado por conseguir. Oh, tío, necesito ya. No, pero bueno, ya mañana, pasado. No, es que buscándose la vida. Y esto es una adicción. No, quizás no matará así, pero para la mente no tiene que ser lo mejor. Así que bueno, si van saliendo estudios de estos, que también creo que están bien que la gente vaya teniendo las cosas claras. Luego, ¿quieres hacerlo? Adelante, hazlo. Fúmate un porro como Nacho después del Wild Project. Canutazo, Nacho. ¿No? Tú eres sano, ¿eh? Madre. ¿Y alcohol qué? Ni una gota. Y de ahora sí que no te creo. Ahora sí que no te creo.